En esta nueva sección vamos a discutir temas de interés general, temas que te van a ayudar a adentrarte en este complejo mundo de la ciberseguridad para que comiences a distinguir qué sí es ciberseguridad, qué no lo es, qué es ser hacker, qué no lo es. Hay mucha confusión dentro de este campo, es uno de los campos más complejos y por lo tanto menos comprendidos que existen. Todo el mundo sabe lo que significa ser un doctor, todo el mundo sabe lo que significa ser un abogado, pero ¿cuántas personas saben lo que realmente significa ser un hacker? La mayor parte de las personas tienen asociada esta idea de que involucra directamente cometer crímenes o afectar empresas u otras personas cuando no es así. Entonces, estas cápsulas te van a, te voy a presentar temas muy interesantes como el que vamos a discutir hoy, que es la Darknet. Y pues bueno, para que realmente sepas qué es, que veas realmente de qué se trata este mundo y por supuesto que te ayude a avanzar en tu carrera y que comprendas más. Entonces, no vamos a revisar, obviamente, información técnica, es únicamente audio, no podría enseñarte a hacer muchas cosas. Si quieres aprender a hacer por tu propia cuenta, hacer cosas, etc, etc, puedes revisar los demás videos que tenemos aquí en YouTube, puedes revisar las publicaciones, las guías que tengo en Instagram, las cosas que he publicado en el Telegram, etc, etc. Tengo muchos recursos publicados en los cuales puedes aprender. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial, la Darknet. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo se accede? Y lo más importante, ¿qué es lo interesante o qué hay de interesante ahí? Porque pues si no hubiese nada interesante, nadie estaría intentando entrar, ¿cierto? No habría toda esta nube de misticismo rodeando el tema. Entonces, ¿qué es realmente lo interesante que hay ahí? También hay muchas cosas que la mayor parte de las personas creen que son totalmente falsas, la mayor parte de las cosas que se creen sobre la Darknet son una tontería. Entonces hoy vamos a estar revisando eso y vamos a comenzar por algo muy importante y que de nuevo es un término que se suele utilizar muy mal y es Darknet y Deep Web. ¿Es lo mismo? Y la respuesta es no, no es lo mismo. De hecho, tú, yo, tus amigos, familiares, etc, etc, todo el mundo en todo momento utiliza la Deep Web y no necesariamente estás accediendo a recursos ilícitos o a cosas extrañas, ¿cierto? Deep Web únicamente se refiere a todo aquello que no se indexa o que no encuentran los navegadores o los buscadores, perdón, los buscadores como Google, como Bing, como DuckDuckGo, etc. Todo aquello que no se encuentre de forma directa a través de un buscador se considera Deep Web. Si yo voy y en mi navegador de Google busco mensajes de Juanito Pérez, los voy a encontrar un link que me da acceso directo a sus mensajes. Probablemente no. Entonces, eso ya es considerado Deep Web. ¿Por qué? Porque no está en en la parte de arriba del iceberg de Internet. Es algo que requiere un usuario y una contraseña para poder acceder. Es un contenido que nos indexa. Si intento revisar las calificaciones de los alumnos de tal escuela, muy probablemente también voy a requerir el usuario y contraseña de, no sé, las personas de control escolar, de quienes pueden acceder a este tipo de información. Entonces, también es algo que ya se consideraría Deep Web. Todo aquello que no se muestre de forma directa en un navegador, en un buscador, perdón, es Deep Web. Y ahora sí, ¿qué es la Darknet? La Darknet son todos estos recursos ocultos debido a su, vamos a decirlo así, a su cuestionable ética. Como que, como mercados como Silk Road, que ahorita vamos a hablar más a detalle eso, pero ve la Darknet como este tipo de recursos a los cuales únicamente se puede acceder con navegadores y buscadores especiales, como puede ser Tor o como puede ser I2P. Y que ahí estaríamos metiéndonos en el siguiente punto, que es cómo se accede. Ahorita mencioné Tor e I2P. Hay más, pero pues estos serían los más importantes. Y vamos a enfocarnos en el más famoso y más importante, que es Tor. ¿Por qué más importante? Pues es el que más recursos aloja. Ahora, Tor es muy interesante porque inicialmente la red Tor, la red Onion, es desarrollada por la Armada de los Estados Unidos. Un grupo de
programadores, expertos en criptografía, muy avanzados en temas tecnológicos y criptográficos, desarrolla este proyecto Tor. ¿Para qué? Para las comunicaciones del área de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para que no se tuviesen que estar comunicando a través de Internet normal o a través de otro tipo de medios. Tor se inventa como una solución para proveer un sistema muy avanzado, muy seguro de comunicaciones. Y es aquí donde surge una teoría conspiranoica, que yo diría que no es tan conspiranoica, que es si Tor fue inventado por la Armada norteamericana y se utilizaba para que los agentes de inteligencia se comunicaran, ¿por qué se volvió público? Y lo que suena más factible, o lo que suena más real, la teoría más real, es si alguien llega a descubrir esa red y sabe que quienes están utilizando, quienes están comunicando dentro de esa red son agentes de inteligencia, todo el tráfico generado dentro de esa red se vuelve de importancia, ¿cierto? Todo lo que pasa por ahí es importante. Son comunicaciones de inteligencia. Entonces, esto supone una vulnerabilidad en la red porque cualquiera que se entere de la existencia sabe que todo lo que está navegando por ahí o transitando por ahí toda esa información es muy valiosa. ¿Qué es lo que hace la Armada Americana? ¿Qué es lo que esta teoría dice que hace la Armada Americana? Pues hace pública la red. Si haces pública esta red, va a haber más gente navegando aquí. Por lo tanto, hay más gente normal, por así decirlo, generando tráfico normal. Aunque sean cosas ilícitas, digo, es normal comparado con información de inteligencia. Entonces, la información verdaderamente importante de esta red quedaría enmascarada por este flujo que las masas que estén utilizando Tor van a provocar, y la verdadera información va a quedar oculta, o al menos lo más ya no va a ser tan fácil llegar a este tipo de información. Entonces esa es una teoría de por qué se vuelve público Tor, y pues bueno, es para ocultar la actividad de los verdaderos agentes dentro de esa red. Ahora, ¿qué es lo que hay de interesante ahí en la Darknet? ¿Por qué hay muchas personas intentando entrar? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué hay tantos videos de YouTube hablando sobre qué es lo que hay ahí? Y vamos a quitarle el mito a esto. Sí, hay mercados de sustancias ilícitas, obviamente, como por ejemplo Silk Road, pero realmente eso no es lo más importante que hay ahí. Yo consideraría que lo verdaderamente importante de Tor es el tipo de comunicaciones que se generan dentro. ¿Cómo crees que se comunican, por ejemplo, los agentes de inteligencia que están trabajando en un país conflictivo? Entonces, ese tipo de cosas son lo verdaderamente importante de la red Tor. ¿Qué más? ¿Qué más importante? Realmente importante encontramos ahí. Los mercados de los exploits, la venta de vulnerabilidades de día cero cuando alguien encuentra que tal sistema se puede hackear y no hay un parche contra ello, pues, bueno, es una vulnerabilidad de día cero, un exploit de día cero. Entonces, este tipo de cosas se venden en la Darknet, dependiendo de la importancia de los sistemas a los que afecte, pues va a definir el precio. Tal vez hay exploits que no son tan caros o a nadie le interesa, ¿no? Pero ¿qué sucede si encuentras un exploit que te permite controlar de forma remota un iPhone o una Mac o un sistema importante de información? Tal vez servidores de Google o servidores utilizados por algún gobierno importante. Es ahí cuando tomaría importancia o tomaría valor un exploit. ¿Qué más hay? En las cosas un poco menos importantes, pues venta de cuentas. ¿Cuentas de qué tipo? De redes sociales, cuentas bancarias, cuentas de métodos de pago, por ejemplo PayPal o Stripe. Y por supuesto, están a la venta sitios web hackeados. Así que podrías acceder a la Darknet, comprar una cuenta de un sitio web hackeado, por ejemplo, que le hayan robado su cuenta a una persona que tenía su tienda en línea, que le hayan hecho phishing. Pues bueno, esa cuenta la toman, la suben a su mercado, en donde estén ofreciendo ese tipo de cosas, y pues hay gente que la va a comprar. No compras ese tipo
de cuentas por la información que puedan albergar, o por ejemplo en el caso de las cuentas de PayPal, pues no las compras por la cantidad de dinero que puedan almacenar. Es más, las cuentas bancarias que están a la venta tampoco se compran por la cantidad de dinero que puedan alojar. De igual manera, las redes sociales que estén a la venta no se compran por la información que puedan tener o porque están en personas muy importantes, sino pues no estarían a la venta, ¿cierto? ¿Por qué se pone a la venta este tipo de información o por qué a los cibercriminales les interesa adquirir este tipo de cuentas o de acceso a cosas como esta, ¿no? Como una cuenta bancaria, como un PayPal, como un sitio web al que ellos puedan acceder? Pues porque todo en cuenta que están haciendo acciones ilegales, entonces evidentemente pues, no los pagos que lleguen a recibir por sus servicios no los van a recibir a sus cuentas bancarias personales. Cuando tengan que llevar a cabo, no sé, una operación de información, engañar a alguien, hacer un phishing, no lo van a hacer en sitios web que ellos registren y que sean sitios asociados a su identidad. ¿Qué es lo que hacen? Pues tomas o compras una página web que quién sabe a quién le pertenece. No, nada, a ellos solo les interesa afectar la identidad, la reputación de otras personas. Compran páginas web y esas páginas las utilizan para estar robando a más personas. Las cuentas bancarias, ¿para qué las quieren? Para estar recibiendo pagos ahí, para a partir de ahí comprar más herramientas que les sirvan para seguir moviendo su maquinaria, eh, su maquinaria que les permite pues efectuar sus crímenes, ¿no? Para comprar dominios, para comprar herramientas, para comprar todo lo que les llegue a hacer falta, es más, hasta vuelos. Entonces, no creas que esto lo hacen con sus cuentas personales, lo que hacen es compran una cuenta de quién sabe quién y la comienzan a utilizar. Si hay un problema, pues ¿qué sucede? ¿Quién es la persona que está en problemas? La persona a la que le hackearon la cuenta, ¿cierto? Entonces, para esto es para lo que se utilizan este tipo de cuentas, para hacer cosas a nombre de otras personas y que no quede relacionado con su verdadera identidad. También es por eso es muy importante que aprendas a defenderte de este tipo de cosas y que no seas una presa tan fácil. En el curso de Forbidden nosotros enseñamos a cómo ser un objetivo más difícil, cómo evitar que tu correo aparezca en más filtraciones de, de información, cómo evitar que aparezcan bases de datos filtradas, etc, etc. Eso lo vimos a detalle en ese curso. De igual manera, ahorita que estoy hablando de bases de datos, pues está el mercado de las bases de datos, atacan a tal organización, le roban la base de datos en la que estaba el usuario, contraseña, nombre completo, apellidos, domicilio, etc, etc, y eso se pone a la venta. Dependiendo de la información que pueda contener, pues va a depender el precio. De nuevo, en el curso de Forbidden de información filtrada, nosotros dimos acceso a una base de datos que se filtró y se filtró tanto que se terminó volviendo pública. Ya todo el mundo tenía acceso a esa base de datos, pero bueno, es una base de datos que tiene aproximadamente 120 millones de correos electrónicos. En su tiempo se utilizaba para hacer spam. Esa base de datos, las empresas que hacían spam compraban esa base de datos por miles de dólares. Toma en cuenta que solo dimos en ese curso, entonces imagínate la cantidad de información que te estás perdiendo si no estás accediendo a los cursos y a los talleres, etc, etc. Entonces, pues bueno, también hay un mercado de ventas de bases de datos, el precio pues varía dependiendo de si es de una organización importante o no. De nuevo, precio, puedes encontrar, no sé, tal vez una base con 100.000 correos, 200.000 correos electrónicos, tal vez eso lo puedes adquirir por unos $100, $150, depende mucho de la organización a la que pertenezca. Si pertenece a, no sé, una página web muy X, que no le interesa a muchas personas, pues bueno, probablemente hasta gratis la encuentras, ¿no? Únicamente se publica para ganar reputación de que alguien pudo hackear esa página y puede que la encuentres hasta gratis. Pero, pues bueno, conforme vayan incrementando la importancia, vas a encontrar hasta bases de datos por $50.000, $100.000, ¿no? Dependiendo de si pertenecen a un gobierno o una zona importante del gobierno y que traiga nombres, domicilios, etc, etc. Este tipo de cosas se pueden encontrar ahí. Ahora, formas seguras. Formas seguras para ingresar. Que esto es algo que no te van a decir en los canales de YouTube normales, ¿cierto? Lo único que te van a contar es que
que incluso se pueden comprar troles, que las cajas de misterio, que puedes comprar juegos que están malditos, etc, etc. Muchas, muchas cosas que son muy, muy de cultura popular. Pero nosotros estamos aquí para discutir las cosas que realmente son importantes sobre eso. Y entre eso es cómo se accede de forma segura a este tipo de cosas, porque no lo vas a hacer desde tu computadora principal, ¿cierto? O al menos no lo vas a hacer desde tu sistema operativo principal o mientras tienes tus cuentas abiertas. Entonces es todo un arte el hacer esto o el acceder aquí de forma correcta. Entre lo que te puedo decir es, hay un sistema operativo llamado Tails de Amnesic Incognito Live System, algo así como el sistema operativo amnésico que olvida todo. Ese sistema operativo, lo correcto es que lo cargues a una memoria USB de unos 8 o 16 gigabytes. Ahí lo cargas el sistema operativo, apagas tu computadora, metes la USB, arrancas la computadora, haces una pequeña configuración ahí y ahora tu computadora está utilizando un sistema operativo que está corriendo en la USB. Todo lo que llegue a suceder o a pasar se queda en la RAM y en la USB. Además, todas las comunicaciones que llegue a generar ese sistema operativo, actualizaciones, mensajes, etc, etc, navegación, todo lo que vaya a hacer, se hace a través de la red Tor. Ahora, ¿por qué se le dice el sistema operativo amnésico que olvida todo? Porque cuando sacas la memoria USB, es un sistema operativo que corre en la memoria RAM. Cuando tú sacas la memoria USB, cuando apagas la computadora, ya quieres utilizar tu sistema operativo normal, no queda ninguna evidencia, porque ese sistema operativo corre en la memoria RAM y la memoria RAM es volátil, a diferencia de tu disco duro. Por lo tanto, no va a haber ninguna evidencia de que ese sistema operativo funcionó en tu computadora. Interesante, ¿cierto? Ahora, si no quieres como tal, y que es lo recomendable si vas a hacer este tipo de cosas o acceder a este tipo de recursos, si no quisieras utilizar el Tails en una memoria USB, ¿qué podrías hacer para que al menos sea un poco más seguro? Pues puedes configurar una máquina virtual que corra Tails o que corra... Yo no lo haría con Kali Linux o con una distro de Pentest. Lo haría con una distro enfocada a privacidad que puede ser Tails o que puede ser Cubes. Entonces, de perdida, hazlo en una máquina virtual utilizando VMware o VirtualBox, si a ti te gusta VirtualBox, a mí no me gusta tanto VirtualBox. Pero esas son las medidas de seguridad que utilizarías. Al menos que esté corriendo una máquina virtual, de preferencia utiliza Tails en una USB. Y en segundo lugar, hay una configuración de red que tienes que hacer. Aun cuando Tails o el sistema operativo que escojas esté transmitiendo todo a través de Tor, hay una pequeña vulnerabilidad. Hay una falla en el sistema de Tor. Si alguien llega a controlar el mismo nodo de entrada y el nodo de salida, es una cuestión acerca del funcionamiento de Tor, que se divide en nodos. Entonces, al menos en teoría, o en la forma que estaba diseñado para que esto funcionara, es la página a la que tú accedes no sabe quién eres porque tu dirección IP cambia múltiples veces. ¿Por qué? Porque pasa por múltiples nodos. Pero si alguien llega a controlar el primer y el último nodo, puede saber quién eres. ¿Cuál es la forma de contrarrestar eso? Evitar este tipo de cuestiones, porque va a haber agencias de inteligencia que compren muchos nodos en Tor. ¿Para qué? Pues para estar vigilando a la gente que está adentro, ¿cierto? ¿Tú crees que las agencias de inteligencia con personas muy, muy capaces mentalmente van a dejar pasar la información de recopilar información aquí? Evidentemente no. Entonces, muchos de los servidores de Tor pertenecen a agencias de inteligencia, no te quiero decir los nombres, agencias con nombres de tres letras, ya sabes cuáles. Entonces compran servidores y pueden estar monitoreando a la gente que entra. Una pequeña forma de al menos no ser preso tan fácil sería anteponiendo una VPN. Por lo tanto, ni siquiera los servidores de Tor podrían saber quién eres tú porque te está protegiendo todavía más o queda como medida de seguridad extra una VPN. Evidentemente la VPN tiene que ser de buena calidad, no una VPN gratuita, una VPN que sigue, que es gratuita, pero que a cambio pues vende toda tu información. Y pues bueno, espero te haya gustado estos pequeños puntos que estuvimos revisando acerca de la Darknet. Tema muy interesante, no, aun cuando revisamos cosas muy importantes aquí, pues no da tiempo para estar revisando todo a detalle, tal y como realmente se debería. No,
me gustaría enseñarte a instalar estos sistemas operativos, Tails, el cómo realmente te pone la VPN, el cómo comunicarse dentro de Tor, porque eso es otro arte, cómo encriptar tus mensajes, tus Gmails, qué tipo de Gmails utilizar. Evidentemente, pues no vas a utilizar Gmail, ¿cierto? No, hay ciertas medidas de seguridad que tienes que tomar para que tu identidad de Tor no se asocie a tu verdadera identidad. ¿Por qué? Porque eso es un pequeñísimo, gigantesco problema. No quieres que tu identidad que utilizas en esa red se vincule a tu identidad real, a tu nombre verdadero, a tu ID, a tu domicilio, a tu dirección IP real, etc, etc. No, no quieres que este tipo de cosas sucedan porque puede terminar en, en muy malas cosas. Pero bueno, espero que esta pequeña cápsula de información te haya gustado. Si, si encontraste algo de lo que dije que te haya llamado mucho la atención, agradecería mucho que lo dejes en los comentarios, que pongas entre comillas qué fue lo que más te llamó la atención o que pongas la idea que más te motivó o que más te impactó de todo esto que estuvimos revisando. Son temas muy interesantes. De nuevo, en los cursos, en los talleres, en las publicaciones son cosas que tocamos más a detalle, vamos a profundidad y que te enseñamos a hacer. La diferencia con nosotros es, no únicamente te estoy contando cómo es, sino te voy a enseñar a hacerlo, si es que veo el interés necesario. Pero nada, espero te haya gustado, nos vemos en la siguiente cápsula de información y que pases buen día, buena noche, dependiendo de la hora a la que estés viendo esto. Y muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos.